Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar en esta hora. Si abrimos nuestras Biblias, vamos a leer capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo del 18 al 29, y nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que el Señor hace por cada uno de nosotros. Hermana, bendiciones, hermana Melissa, gracias. Y vamos a ver todas las cosas que Dios hace por cada uno de nosotros, todas las cosas que en sus promesas, oiga, en sus promesas son una realidad para los que conocemos su palabra. ¿Tú te crees un acreedor o un recipiente o un beneficiado o un, ¿cómo se dice? Arropado por la palabra del Señor? Todas esas promesas son para nosotros. Amén. Y las podemos ver y las podemos saber que Dios está con nosotros. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que dice el primero y el segundo versículo de la iglesia de Tiatira. Dice así la iglesia de Tiatira, ¿ok? El mensaje a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Mire qué interesante que en cada una de las iglesias que hemos visto, vemos que el Señor Jesucristo saca una de las descripciones que anteriormente se le ha dado a Juan. En este momento está sacando que dice que Él es el que tiene los pies como el bronce bruñido. Eso lo vimos anteriormente, como que está encendido a una máxima potencia, como que está encendido en todo su esplendor. Amén, interesante, ¿verdad? Entonces a Tiatira le describe que Él es el que tiene los pies semejantes, ¿ok? Los pies semejantes al bronce bruñido y que tiene sus ojos como llamas de fuego. Estas son dos cosas son importantes, tanto los pies como los ojos que son llamas de fuego. Vamos a ver el 2 para luego entrar en el contexto de lo que vamos a leer. Dice, oiga bien, yo conozco tus obras, tu trabajo. Siempre que diga yo conozco tus obras, está hablando del trabajo. Dice, y amor, o sea, tienen obras, amor, fe, servicio y paciencia. Tienen 5 cosas los de Tiatira. Tienen las obras, han trabajado, ¿ok? Tienen el amor, aman al Señor, escuche esto. Tienen fe, tremendo, amor y fe, importante. Tienen servicio y paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. También esto es bien importante. Acuérdense que a la iglesia de Éfeso le dice que las obras de ellos habían dejado algo y era su primer amor. O sea, el Señor les está pidiendo que regresen a las primeras obras y es el primer amor. Pero estos al principio se ve que cuando dice y las postreras son mejores que las primeras, como que a través de todo lo que pasaron aumentó el amor por el Señor, aumentó la pasión. Amén. Algo bueno hay que rescatar de esta iglesia, ¿ok? Algo bueno hay que rescatar. Oigan bien lo que estoy diciendo, algo bueno hay que rescatar. Ahora, déjenme entrar en la explicación de los primeros 2 versículos. Y la iglesia de Tiatira, el nombre Tiatira significa olor de aflicción. Mientras vayamos desarrollando, vamos a entender por qué olor de aflicción. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Ya hemos explicado lo que es el ángel. Mire qué interesante que todavía estamos ahorita por la 4ª iglesia. Todavía no hemos entrado a lo que es la época apocalíptica. Todavía no hemos entrado a las situaciones que van a suceder, pero que espero que, digamos, hoy es viernes, quizás para el otro viernes ya estamos hablando de los sucesos apocalípticos, donde toda la gente quiere saber lo que toda la gente quiere entender. Amén. Pero esto es algo que, hermanos, no se entiende así nomás, sino que tiene que estudiarse mucho para entender Apocalipsis y tener una idea clara de lo que Dios es para que podamos comprender. Amén. Entonces sigamos. Ok, el nombre Tiatira significa aflicción.
vamos a ver que la iglesia de Tiatira pasa en un periodo eclesiástico bajo el fascismo religioso de la iglesia romana. ¿Ok? El cuerpo de Cristo es perseguido como nunca antes lo había sido en la historia. O sea, ellos sufren mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay persecuciones, desviven a mucha gente, pasan de diferentes situaciones en las que la iglesia tiene que atravesar, ¿ok? Las persecuciones del año 300 después de Cristo no fueron nada. Escuche bien, las persecuciones del año 300 no fueron nada en comparación a las persecuciones que comenzaron bajo la Roma papal, ¿ok? Esto abarca el año 500 después de Cristo y se extiende hasta el 1500. Estas notas, ¿ok? Son dos hombres las que lo dan. Del 500 al 1500 es un teólogo de apellido Larkins, ¿ok? Se escribe L-A-R-K-I-N-S. Larkins extiende este periodo del año 500 después de Cristo hasta el 1500. Todas estas cosas que yo te estoy diciendo son hechos de la historia, son hechos que la historia comprueba, son hechos que no son sacados del azar, no es teoría que alguien piensa, no, son hechos que están registrados. Amén. Este periodo también la historia lo describe como la historia de la escribe en la historia de los mártires de John Fox, el libro que les estoy mencionando ya hace días. Este periodo también se describe. Déjenme decirles que de tanto ya ordené este libro porque lo quiero leer y darme cuenta porque todas estas notas no son de ahí, pero tienen mucho que ver con estos periodos, ¿ok? Este libro ha sido prohibido por la Iglesia Católica y no se debe hablar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo han escondido? ¿Por qué será que lo prohíben? ¿Por qué será que no quieren que se den cuenta? Yo no sé, pero me voy a dar cuenta pronto por qué será, ¿ok? Y esto es lo importante. Por eso es que este verso que saqué para leer del Salmo 119:11, donde dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando alguien conoce la palabra de Dios, cuando alguien sabe la Escritura, tú comienzas a conocer a Dios y no vas a querer pecar contra Él. Tú amas al Señor, el amor de Dios en ti crece, o sea, el amor a Dios en ti crece por el conocimiento de la palabra. Amén. ¿Quieres amar a Dios? Nadie puede amar a un desconocido. ¿Estamos entendiendo? Escuchen, nadie puede amar a un desconocido. Si yo amo a Dios, si alguien ama a Dios, es porque conoce su palabra. Es porque le ha conocido, ha tenido una relación con Él. ¿Ok? Entonces, sigamos. Ahora, este periodo de la iglesia de Tiatira, ¿ok? Es desde el año 500 de Cristo. Esto se considera el corazón mismo de una edad que le llaman oscura. Estoy diciendo esto porque todos estos datos son históricos y a mí me gusta la historia, más cuando se compagina con la palabra, porque eso me dice mucho más que mi fe tiene fundamento, ¿entendemos? Entonces, dentro de la historia hay una edad oscura y Tiatira estuvo presente este tiempo en la iglesia de Tiatira, ¿ok? Conduciéndonos hasta las cruzadas que tuvieron lugar entre los años 1000 y 1200 después de Cristo. Han oído hablar de las cruzadas, ¿verdad? Yo sé que han oído hablar de las cruzadas. En este periodo encontramos el Concilio de Constantinopla, ¿ok? Concilio de Constantinopla. Durante este periodo, María es elevada a una posición de deificación, como quien dice, la hacen grande. El culto a María, esa exaltación, esa adoración, toma su apogeo. Amén. Y ustedes saben lo que es el culto, ¿verdad? Ustedes saben lo que es ese culto. Entonces dice que toma esa edificación y también
la regeneración bautismal para ellos. Escuchemos lo que estoy hablando, la Iglesia Católica, ¿ok? Se enseñó como verdad absoluta la exaltación a María y la regeneración bautismal tuvieron un auge durante este tiempo, ¿ok? Y esto era una verdad absoluta. Acuérdense que estamos hablando de las cosas que sucedieron y las cosas que van a suceder, porque precisamente aquí vamos a ver algo en Apocalipsis que nos deja entender todo lo que esta parte está diciendo. Amén. Entonces, sigamos. El año 500 al 1000 después de Cristo fueron arrojadas las grandes mentiras que algunos consideran verdades bíblicas y no lo son, como el culto o la exaltación a María y la regeneración bautismal. Aquí ellos en la regeneración bautismal piensan que un bebé o un niño que está nacido, al bautizarle se le van los pecados. Ustedes saben que eso no es cosa así. Escuche bien lo que voy a decir. Esto no es así. La verdad, los pecados solo los borra la sangre de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Porque es importante que sepamos esto. Yo sé que usted lo sabe, pero si ya lo sabía también, gloria a Dios, solo lo estoy refrescando. Pero realmente en este tiempo, durante la iglesia de Tiatira, que significa olor de aflicción, que es un periodo del 500 al 1500, lo dicen unos, otros al 1300, varía, hermanos, pero eso no importa. Estas dos cosas tuvieron hechos importantes, que fue la elevación a María y la regeneración bautismal. Quiero que lo sepa. Ok, sigamos. Ahora, vamos a ver que el Señor le dice en el versículo 2, conozco tus obras. Conozco tus obras. El Señor conocía las obras que hacía la iglesia, sabía que tenían amor, amén, que tenían amor, era importante porque ese amor era hacia el Señor. Sabía que tenían fe, otra cosa importante, porque era a través de la fe que la gente cree. Sin fe es imposible agradar a Dios. Servían, o sea que trabajaban arduamente trabajaban por el servicio a la iglesia, tenían paciencia. ¡Wow! Tienen 5 cosas, ¿ok? Escuche bien, tienen 5 cosas que son muy importantes en el quehacer cristiano, y que de los más importantes es el amor, la fe y la paciencia. Pero como consecuencia de estas 3 venía el servicio y las obras. Eso es bien importante. Amén. Si nosotros pudiéramos rescatar algo de esto, ¿ok? Si nosotros pudiéramos rescatar algo de esto, sería realmente trabajo, tengo obras en el Señor. Para nosotros, por favor, pero solo este pedacito. Tengo obras en el Señor, tengo ese amor ferviente por el Señor, tengo esa fe por el Señor, tengo servicio al Señor, tengo paciencia. Individualmente, cada quien contéstese, individualmente, porque esto es importante, ¿ok? Conocer, reconocer y rescatar lo que otros hacen por el Señor. Este tiempo que estos hacían estas cosas era un tiempo difícil, era un tiempo oscuro y imagínense que la iglesia de Tiatira se llama olor de aflicción. Tremendo, ¿verdad? En un tiempo donde se da ¿cómo se llama? Le hice la otra, la era, como lo dije, espéreme. Ay, Señor, por aquí lo acabo de leer. El periodo, la edad oscura, ¿ok? La edad oscura para ellos. Déjenme subrayar esto para si lo quiero volver a sacar. Permítame. La edad oscura, ¿ok? Esto es algo, hermanos, cuando hay una oscuridad, cuando hay aflicción, cuando hay todas estas tribulaciones, óigame, me imagino que ahí es donde de verdad salen los que verdaderamente aman al Señor, ¿ok? Déjenme hablar un poquito más para que entremos en esto. Entonces estamos en el versículo 19, ¿verdad? Entonces le dice que tienes paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, ¿ok? Perdón, déjeme decir algo aquí más para entrar en la próxima. La iglesia de Tiatira no solo había
no solo estaba pasando por este sufrimiento, ¿ok? Pero también ellos habían dejado, oiga bien, en una manera ese amor, porque el Señor les dice, tus obras postreras son mayores que las primeras. Casi siempre cuando dice esto, tiene relatividad con el amor que ellos tenían por la obra del Señor. Pero aún así, ellos siguen progresando y ahora sus obras postreras eran mayores que la primera. La iglesia de Tiatira sí había trabajado arduamente y se habían dedicado, al servicio. Esto les hacía que ellos crecieran y estas obras tardadas o postreras fueran mayor que las primeras. Amén. Entonces, dice, esto es lo que el Señor les dijo a los apóstoles que hicieran, ¿ok? Y la respuesta está en Marcos 16:15. El Señor les dice a los apóstoles de aquel momento, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos, a pesar del tiempo oscuro, a pesar de la etapa difícil, ellos se habían propuesto y estaban trabajando más al final que al principio. Amén. Y el Señor se los reconoce. Vamos al 20. Aquí se pone algo bien interesante todo esto. Miren, hermanos, Apocalipsis hay que leerlo con la sabiduría del Señor y hay que pedirle al Señor dirección para entender. Les acabo de decir que en el versículo 19 les dice, conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Los elogió, ¿verdad? En una manera los elogió. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 20 y hay un contraste. ¿Ok? Y estas son las cosas que tenemos que entender. En el versículo 20 le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Óigame, cuando el Señor dice que tiene unas pocas cosas contra ti, es como que hay que abrir los ojos, ¿verdad? Hay que abrir los ojos y hay que decir, bueno, ¿qué es lo que el Señor tiene contra mí? Y dice, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Ok? Hermano, miren, esto es bien interesante. Mientras estaba preparando esto, yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que en una iglesia había una mujer, una sacerdotisa, una profetisa, que esta mujer enseñaba y seducía a sus siervos a fornicar y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos? Como que no hace sentido, ¿verdad? Como es que allí había amor, había obras, amor, fe, servicio, paciencia y sobre todas estas cosas, las obras mayores, postreras eran mayores que las primeras. Pero después hay una mujer que se ha metido, que esta mujer profetiza, que esta mujer enseña y seduce a sus siervos. Como que no hace sentido. Pero también no solo eso, no solo a fornicar, no solo profetizar cosas erróneas, sino que también a la idolatría. Amén. Vamos a ver quién es esta señora. Vamos a ver quién es esta señora. Esta señora fue la esposa de Acab. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Acab ustedes o no se acuerdan de Acab? Vamos a ir a ver algo en Acab. Ay, permítame. Vamos a ir a ver algo. A Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18. Porque es interesante lo que nos va a decir allá en Primera de Reyes. Vamos a ver Primera de Reyes. Ay, Señor. Es bastante, hermanitos. Es bastante. No lo voy a leer todo porque prácticamente no tenemos que hablar solo de ella. Pero es interesante lo que nos tiene que decir en Primera de Reyes, ¿ok? Capítulo 21, del 27 al 29. Mire lo que dice la palabra del capítulo 21, del 21, capítulo 21, versículos 27 y 29. Dice la palabra así. Voy a leer desde el 25 para que entendamos mejor lo que estamos leyendo. Dice,
A la verdad, ninguno fue como Acab, ¿ok? Que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acab era un israelita. Acab tenía el reino. Acab no era cualquier persona. Pero Acab había hecho lo malo delante del Señor y tenía como mujer a Jezabel. Ella era su esposa. ¿Ok? Miren lo que dice Primera de Reyes 21:26. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó el Señor delante de los hijos de Israel. ¿Ok? Vamos a leer hasta el 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cama, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Pero el versículo 25 o 26 dice que él hizo lo abominable, anduvo de una manera abominable del Señor, delante del Señor, pero se arrepintió. En el 27, mire lo que dice el 28. Entonces vino palabra del Señor a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré a él mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Le leí esto para que veamos que Acab en alguna manera se arrepiente por lo que había pasado. Porque había algo también bien interesante, que esta mujer, Jezabel, ¿ok? Elías Tisbita, tal vez ustedes se acuerdan, Elías había hecho un tremendo, permítame, déjenme ver, 18. Acab había hecho las cosas mal delante del Señor, por consecuencia que algo que había hecho Elías con los sacerdotes de Baal, que era lo que profetizaba esta Jezabel, que esta Jezabel es mencionada aquí en Primera de Reyes, pero el espíritu de Jezabel se arrastra y tomen nota en esto, se arrastra hasta este tiempo, ¿ok? El espíritu de Jezabel es un espíritu que el mismo que estaba en ella la hace adorar a los dioses y viene hasta este tiempo. En pocas palabras, es un espíritu que aún no se ha deshecho. Esta mujer nunca se arrepintió. Acab se arrepiente. Por el hecho de arrepentirse, el Señor le dice que como se ha arrepentido, le dice a Elías, él no va a destruir la casa de Acab durante él, sino que durante su hijo. Le digo esto de trasfondo para que entienda. Jezabel fue la que dijo que iba a eliminar a Elías, porque lo que le había hecho a los sacerdotes de Baal. Y Elías se había ido a esconder porque tenía miedo de esta mujer. ¿Se están dando cuenta? En sí era una mujer. Yo no te puedo decir, sí tenía poder, porque para el que Elías se hubiera hecho todo este miedo, tenía poder. Ahora, vamos a ver por qué Jezabel actuaba de esta manera. Y aquí en Tiatira no era que Jezabel estaba allí, pero me imagino por lo que dice el versículo y todo, había alguien que había tomado el espíritu de Jezabel, ¿ok? Y esto lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Dice, esta mujer tenía el espíritu de Jezabel, enseñaba doctrinas erróneas y por supuesto, esto no era de parte de Dios. Esta no era la mujer que iba a adorar a Dios. Esta no era la mujer que iba a exaltar el nombre del Señor. Esta era una mujer que era totalmente diferente. Vamos a ver algo bien interesante en Primera de Reyes 16:31. Vamos otra vez para allá. ¿Ok? Primera de Reyes, estoy repitiendo, 16:31. Para entender muchas cosas hay que ir a la palabra. 16:31 dice lo siguiente, ¿ok? Porque le fue ligera cosa
andar en los pecados de Jeroboam y... Sí, espere. 16:31. ¿Estoy bien? Primera de Reyes 16:31, sí. Dice, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Roboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Mire de dónde venía Jezabel, venía de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Ok? Su Dios era un Baal. Su Dios era el Dios que habían traído los sidonios. Amén. Sigamos. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ese es el origen que tenía Jezabel. Esta era la mujer de Acab. Pero como estoy diciendo en este momento en Apocalipsis, era el espíritu de Jezabel. No era la mujer literalmente o la persona esta. Vamos a hablar un poquito del culto a Baal. Hermanos, esto no es algo que apareció así de momento. A pesar de todos los tiempos, esto ya tenía mucho tiempo transcurriendo. Esto ya tenía mucho tiempo caminando. Déjeme leer. El culto a Baal proviene del norte de África, a través de los descendientes de Cam. ¿Se acuerdan el hijo de Noé, que el mismo Noé maldijo? El mismo hijo que Noé le dio una maldición por lo que había sucedido, por lo que había pasado. Esa es otra historia. Pero los hijos, esta gente proviene del norte de África a través de Can. Venía una maldición sobre ese pueblo, ¿ok? Con sus sacerdotes vestidos de negro. Esto es lo que hacían los sacerdotes de Baal, por favor. Con sus sacerdotes vestidos de negro, llamado padres, así los tenían que llamar. Todos aquellos que adoraban al Baal y a sus sacerdotes les tenían que llamar padres. Vinculado a la tribu de Dan. ¡Qué tremendo! Escuche bien. Esto estaba vinculado con la tribu de Dan. Dice, con sus sacerdotes vestidos de negro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 23:9. Dice, y no llamaréis padre vuestro padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Eso lo dijo Jesús en Mateo 23:9. Ahora, la misma tribu de Dan, escucha bien, la misma tribu de Dan busca un sacerdote y lo tienen como sacerdote para sus servicios religiosos. Y la tribu de Dan, de parte también de Jacob, recibe una maldición que le dijo que iba a ser como la serpiente que iba a comer polvo. Se lo voy a leer, está en Génesis 49, para que vea que lo poderoso que tiene la palabra, que todo se confirma. Es Génesis 49, amén. Vamos para allá. Génesis 49, si no me equivoco, 10. Dan, permítame, Génesis 49, 10. No. Permítame un segundito porque no lo... Ok, dice Génesis 49, 17. Jacob está bendiciendo a sus hijos y mire la bendición que le da, mire la maldición que le da a Dan. Está en Génesis 47, 17. Dice, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. ¿Se da cuenta? Usted lo puede leer en las bendiciones que está dando Jacob a sus hijos, y a la tribu de Dan, él le dice que va a ser como una serpiente. Y la tribu de Dan es la que busca a un muchacho para que sea su sacerdote para su servicio. Usted no sabe cuánto tuve que dejar para no darles a decir ahora, pero es interesante todo lo que la palabra nos habla en cuanto a este culto a Baal. Muchos de los judíos, ya lo vimos
con Acab. Muchos de los judíos, muchos de las tribus cayeron en esta, ¿cómo se dice? En esta idolatría, que por eso mismo el Señor dice que les da carta de divorcio, porque se han ido y se han prostituido. Hermanos, si una cosa el Señor aborrece es la idolatría. Amén. Sigamos. Ahora, esto no lo voy a decir. Ya, esto ya no. Suficiente, ¿verdad? Suficiente lo que hemos hablado con la idolatría, suficiente lo que hemos hablado con el culto a Baal. Encierra otras cosas, habla otras cosas de, hermanos, investíguelo. Investíguelo usted para que se dé cuenta de cómo Dios, y no solo Dios, sino que, perdón, no quise decir eso mal, sino como Dios nos muestra en la palabra, con su palabra, todo lo que es idolatría y todo lo que mucha gente hace en este mundo que a Dios no le agrada. Amén. A Dios no le agrada. Se lo digo. Mire, sigamos mejor. Vamos a ver esto. Esta mujer profetizaba. ¿Qué profetizaba? Podríamos decir que profetizaba lo mismo que profetizaba Baal. Es posible, ¿ok? Esta mujer les decía, no, si hacer esto no es malo, no, si tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres vida, tú puedes generar vida. Y usted sabe qué hay que hacer para generar vida, ¿verdad? Usted sabe qué hay que hacer, que usted puede ir a comer cualquier cosa a la carnicería y no había problema. Usted podía comer lo que el Señor no decía y tal vez ella les decía que no había problema. Así como hay muchos ahora que te dicen, no, ciertas cosas no son problema, ciertas cosas no son malas. Cuidado, es posible que hayan cosas que no debamos hacer, es posible que hayan cosas que no debas tocar, hay posible que hay cosas que no debas escuchar, pero eso te lo va a decir el Señor por medio de su palabra. ¿Ok? Entonces, ella tenía un fanatismo, ella tenía una espiritualidad que era falsa. Ella espiritualizaba y hablaba de su Dios. Esta mujer, ella profetizaba y hablaba quizás mentira. Ahora, entendamos esto, esta mujer estaba dentro de la iglesia, ¿ok? Dentro de la iglesia. Eso es interesante. O yo no te puedo decir exacto dónde estaba porque la escritura no lo dice, pero si vamos a leer el texto nos va a dar cuenta de lo que dice. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Entonces estaba dentro de la iglesia, ¿ok? Estaba con ellos. Ahora miremos lo que sigue diciendo. Dice, esto no es una superstición ni fanatismo de la edad oscura, lo que lo dije anteriormente acerca de la doctrina de Baal. No. No es una superstición de la edad oscura, era una realidad en medio del pueblo. Ni fanatismo protestante, esto es la escritura interpretada por la propia escritura. Te acabo de decir que Acab hizo lo malo y Dios dice que va a castigar la casa de su hijo, no a él porque se arrepintió. Vimos el origen de Jezabel, que venía de los sidonios, que venía y adoraba a Baal y era una seguidora de Baal. Entonces, hermanos, Jeremías, todo esto que se habla en Jeremías y en todas esas partes, te ponen los pelos de punta cuando te das cuenta que la palabra te lo dice todo. Amén. Entonces, sin que nadie ajeno tenga que interpretar nada. Cuando tú lees la palabra, cuando lees todos estos versículos y te estás dando cuenta de lo que te dice, tú estás avisado. Conoces, entiendes, ¿verdad? Solo lee estos pasajes y mira quién era esta mujer Jezabel, que Balaam enseñaba, ¿ok? Lo que Balaam enseñaba, ella misma también lo enseñaba. Balaam enseñaba a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos, también lo enseñaba Jezabel, ¿ok? ¿Para qué? Para simplemente contrariar a Dios. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace cualquier Dios que es
que no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que hace cualquier demonio, confundir a los suyos. Entonces, el versículo 2:14 de Apocalipsis con el versículo 2:20 tienen el mismo significado en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a la inmoralidad sexual y en cuanto a la idolatría. Amén. ¿Entendemos? Eso era lo que el Señor tenía contra ellos. Eso era lo que el Señor no soportaba. ¿Ok? 21. Vamos al versículo 21. Mi garganta. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Interesante. No nos resulta interesante que Dios le da tiempo a las personas para que se arrepientan. Nosotros ya nos arrepentimos, por favor, pero siempre también, como dice la palabra, si nosotros hemos pecado, sabemos que abogados tenemos con el Padre para venir y arrepentirnos. Nosotros tenemos la oportunidad que tenemos, oiga lo que voy a decir ahorita, tenemos un sumo sacerdote en los cielos, un sumo sacerdote que tiene todo el poder para interceder constantemente por nosotros. Y si hemos pecado, Él nos perdona inmediatamente de ese pecado. Ahora, veamos algo. Acab se arrepintió. Y por lo que Acab se arrepintió, el Señor le dice a Elías Tisbita, que no va a castigar a Acab en ese momento, sino que de su hijo. ¿Entendemos lo importante del arrepentimiento? ¿Entendemos lo importante de pedir el perdón al Señor? Entendemos que es necesario. Mire, hermano, necesario. Por favor, no diga a alguien, oh no, yo ya estoy en Cristo, no me tengo que arrepentir. Claro que nos tenemos que arrepentir. Si tu conciencia o si te dice que algo, un pecado has hecho, que has hecho mal, tú vienes delante del Señor. No a ningún padre, no a ningún cura, no a nadie, no, al Señor que te conoce. Al Señor que tiene los ojos como llama de fuego, aquel que conoce tu corazón, aquel que sabe lo que has hecho. Tú vienes y con Él tú te arrepientes. Supongamos que tú heriste a una persona, lastimaste a alguien, no te sientes bien, primero al Señor y después vas y te disculpas con la persona. Vas y pides una disculpa y le dices, discúlpame, me equivoqué, hice esto mal contra ti, perdóname. Tú puedes pedirle perdón a una persona, ¿ok? No es que vas a magnificar a la persona, pero sí se corta una relación de dolor, de cualquier cosa que se pueda originar y dañe ambas almas. Amén. Sigamos. Entonces Dios da oportunidad para el perdón constantemente, incluso a estas iglesias. Por eso les dice el 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Ustedes se imaginan a alguien que tenga el espíritu de Jezabel? Voy a decir algo actualizado. Ayer alguien dijo, yo no sé si es verdad, no lo he visto, pero por favor no estoy diciendo que la persona miente. Mejor voy a decir otra cosa. Ustedes se han fijado que hay gente que dicen, oh, el Señor dice esto y esto. Oiga bien, el Señor dice esto y esto. Esa persona no cae en un pecado de mentira. Decir que Dios dice algo cuando Dios no ha dicho nada. ¿Estamos escuchando? Esto era lo que hacía Jezabel. Jezabel profetizaba mentira de un espíritu inmundo, de un Dios falso, de un demonio, pongámoslo. Porque Baal no era más otra cosa que un demonio. Entonces, hermanos, cuidado cuando nosotros vamos a hacer algo, cuidado cuando nosotros vamos a decir algo, ¿ok? Eso no es así. Cuando alguien te diga, oh, el Señor dice esto, óigame, y tú quédatele viendo y dígale, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? ¿De cuál Señor? Mire, ay hermanos, porque a veces tenemos que tener el dominio propio y la paciencia. Y quizás aquí lo que se estaba refiriendo el Señor cuando dice que tienes paciencia, es que estaban diciendo que esta mujer la aguantaran a ver si se arrepentía. Amén. Por ahí podrían dar la paciencia. Pero cuando te digan, oh, que el Señor dice esto, yo le diría, ¿cuál Señor?
el que esté en el cielo me habla por la palabra, pero el Señor de un espíritu inmundo no lo quiero oír. Yo le diría, oiga, yo le diría, el Dios de la gloria te va a hablar por su palabra. Léete el Salmo 119, todo el Salmo 119 te habla, te anima, te impulsa a conocer la palabra, a conocer sus verdades, a entender sus estatutos, a entender sus mandamientos, a entender todo lo que está escrito para no pecar contra él. Hermanos, y esto como creyentes lo tenemos que saber. Sigamos mejor. Ella no quiso arrepentirse, no quiso dejar la idolatría, no quiso dejar de profetizar, Señor. Quizás tenía buen negocio la Jezabel de ese tiempo. Miren, óigame, voy a decir esto, ay Señor, que Dios me ayude. No me tiren piedras, por favor. ¿Usted sabe que hay profetas en los países de nosotros que te profetizan mentiras para que les mandes dinero? ¿Sabían eso? Miren, hará unos 12, 14 años, vino alguien y me dijo, mira, me dijo, una fulana me puso con una profeta de tu país porque la otra era salvadoreña también. Y fíjate, me dijo, más de 12 años, esta mujer me dijo que mi hijo iba a tener un accidente y que mi hijo iba a morir y que yo me preparara y que hiciera no sé qué cosa. Óigame, eso a mí me sonó como brujería. Y yo le digo, no, le dije. Dios no te va a decir que tu hijo va a morir. Dios no te va a decir que te prepares por esto y lo otro. Primero, Dios no dice cuándo alguien se va a morir. Segundo, Dios no te va a decir prepárate tú. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios, hermanos? Entonces, ¿cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es guardarte todos los días de tu vida. Pues entonces yo le dije, ¿y qué hiciste? No, me dijo, ella me dijo que por lo que había orado por mí, que le mandara no sé cuánto. Y yo le digo, ¿y se lo mandaste? Sí, me dice. Yo digo, pero ¿estamos entendiendo, hermanos? Vendiendo favores. Eso es lo que hace un profeta falso. Y te podría decir muchísimas cosas más, pero mi tiempo no es para hablarte de los falsos profetas, sino del verdadero profeta que está por nosotros allá arriba. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La palabra dice que Jesús es profeta, porque vino y nos anunció todo lo que nos va a pasar. ¿Por qué no creerle al profeta de profetas que está en el cielo? ¿Por qué no creerle a aquel que todo lo sabe y todo lo ha hecho por ti y para mí, para que en todo te vaya bien, hermanos? No, hermanitos, agarremos la palabra, leamos la palabra, conozcamos la palabra para que nadie venga a engañarte. Amén. Amén, hermanos. Olvídese. Sigamos. Entonces él dice el 21 que no quiso arrepentirse. Miren lo que dice el 22. Ay, señores, que de aquí para allá solo voy a hablar de esta mujer. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, sí, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que Dios iba a meterla a ella y con los que ellos se metían en gran tribulación. Amén, hermanos. Amén. Todos los que con ella se metieron iban a meterlos el Señor en gran tribulación si no se arrepentían. El periodo de arrepentimiento abarcó desde el año 325 hasta el 500 después de Cristo. Era un tiempo difícil, era un tiempo en una situación en donde la gente, olvídese, estaban haciendo lo que fuera y estaban haciendo lo malo. Lo estamos viendo precisamente aquí ahora. Dice, los que se sujetan con ella terminarán igual que ella en persecución. ¿Ok? Se les pide que salgan de allí. Dios les está diciendo, arrepiéntanse, salgan de esa cama. Interesante. Leamos otra vez el versículo porque a mí me llama la atención el conocimiento de Dios. A mí me llama la atención cómo Dios nos conoce.
Miren lo que está diciendo. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Qué tremendo que ellos se tenían que arrepentir de las obras que ella les enseñaba. Interesante, ¿verdad? Es posible que esto que diga que aquí yo la arrojo en cama, oiga, es posible que haya sido que los enferma. Óigame bien, que los enferma o que pasan diferente tribulación, mucho trabajo. Hermanos, el pecado trae trabajo, el pecado trae consecuencias. La idolatría, miren, ay Señor, la idolatría te lleva a problemas horribles. La falta de fe te lleva también a situaciones difíciles. ¿Entendemos esto o no entendemos? Miren, si yo sé que tengo un Dios que me comprende en todas mis debilidades, miren, la palabra sí lo dice, que Hebreos dice que tenemos un Dios, déjeme buscárselo para que me lo entienda mejor. Hebreos, permítame. Esto es lo que yo tengo que saber, a quién tengo para que me ayude. Esto es lo que yo tengo que saber. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yo tengo un apóstol y un sumo sacerdote en la fe que he creído, hermanos, y que es Cristo Jesús, que me va a ayudar, que me va a enseñar y que sobre todas las cosas me va a entender en todo. ¿O no es así, hermanos? ¿O no es así? ¿Por qué yo tengo que confiar en una persona? ¿Por qué yo tengo que confiar en uno que se dice profeta? ¿Saben quiénes confían en esos que se llaman profetas? Los que no saben nada, los que no saben la palabra, los que no entienden la escritura, los que andan buscando que alguien les diga. Sigamos. Oh, pero déjeme leer lo que dice la palabra, la tribulación que los va a meter. Apocalipsis 18, del 1 al 8. ¿Ok? Apocalipsis 18, del 1 al 8. Escuche bien. Exacto. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Mire lo que dice Apocalipsis 18, del 1 al 8. Y esta es la gran tribulación a que el Señor va a meter a esta mujer y los que con ella adulteran. Esta es la tribulación donde la va a meter. Esta es la cama donde el Señor los va a arrojar. ¿Quiere leer? Que leamos. Dice, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder a la tierra, que alumbraba con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda, aborrecible. Mire lo que dice el 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Están entendiendo quién es, ¿verdad? Y de los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Piense de quién está hablando. Miren lo que dice el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, incluso en la gran tribulación que va a haber en este momento, el Señor va a llamar a su pueblo a salir de ellos. Mire qué interesante, les está advirtiendo aquí en el versículo 2:22 que salgan de esa cama, que se arrepientan. Y todavía en la gran tribulación, en lo que es Apocalipsis 18:4, le va a decir, pueblo mío, salgan de ella. Ay, Señor. ¿Tendrá paciencia el Señor? ¿Será grande la misericordia del Señor, mis hermanos?
Pregunta, ¿será grande la misericordia del Señor? Tranquilos, nosotros ya no estamos aquí, nosotros ya no vamos a estar aquí, vamos a estar con Él haciendo fiesta, ¿ok? Nosotros estamos en otro lado, hermanos. Pero esta es la gran tribulación que le espera a estos que confían en Jezabel. Y como digo, Jezabel está activa. El espíritu de Jezabel está activo en este tiempo. Todos los que están en idolatría, todos los que están en todas esas cosas de demonios, están bajo el espíritu de Jezabel. Acuérdese, este espíritu de Jezabel era la esposa de un rey allá en Israel. Y esta Jezabel estaba en la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor hay muchos charlatanes también, que dicen, el Señor te dice esto, el Señor te dice aquí, el Señor te dice allá. Cuidado, hermanos. Sigamos. Gloria a Dios por la palabra. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que gloria a Dios por la palabra? Déjenme ver dónde voy. 21. Vamos en el 22. ¿Ok? Entonces, este espíritu quiere hacer mucho daño. ¿Dónde estoy, Señor? 22. Ok. Este periodo es serio. Es un periodo oscuro. Es un periodo de aflicción. Vamos al 23. Dice, y sus hijos heriré de muerte. Oiga bien. Ay, Señor. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Oiga bien. Oiga bien, hermanos. El Señor va a herir a los hijos o a los que le sigan. A los que le sigan los va a herir de muerte. No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. ¿Por qué no creemos la palabra? ¿Por qué no la creemos? ¿Sabe por qué la gente no la cree? Porque no la lee. Dice, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según seas vuestras obras. Aplican este pasaje a la iglesia. Aquí hay la variación de tiempo. Hay algunos que la ponen del año 500 después de Cristo al 1000 después de Cristo. Y este tiempo en donde hubo muerte recibe el nombre de peste negra. Busque cuál fue el periodo de la peste negra en la historia de la iglesia. Búsquelo, ponga así en el buscador. ¿Cuál fue el periodo de la peste negra? Y lea todo lo que pasó allí, hermanos. Miren, así como queremos saber qué pasa en Irán, en Irak, que yo a eso ya no le pongo mente porque, ¿para qué? Yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero busque, así como hay gente que quiere saber lo que pasó allá, aquí, allá, busque esto. Porque esto sí es importantísimo para nosotros, para que nos demos cuenta que se están cumpliendo todas las cosas. Esto es lo que tenemos que ver, que las cosas se cumplen, hermanos. Olvidémonos mire, lo que está pasando en este momento. Así como ellos pasaron este tiempo difícil, nosotros estamos pasando nuestro tiempo. Pero yo a veces tengo que ir para atrás para corroborar lo que me dice la palabra. Y creerle más a la palabra. Amén. Y no para solo darme cuenta, no, para creer más la palabra. ¿Ok? Entonces, unos dicen que es del 500 al 1000 después de Cristo, y esta peste negra, y otros, pero también esta peste negra en Europa es que ellos sobreviven de esta peste negra que se da en Europa. La peste negra fue, otro que es Larkins, dice que la peste negra fue en el 1300, en un contexto espiritual, ¿ok? Del 500 al 1500 se pasa él, ¿ok? Interesante. Tendríamos que investigar. A mí me gusta investigar. Mire, cuando yo oigo algo y sé algo, y si es bíblico, más que todo tiene que ver con la historia de la Biblia, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque
a mí hermano, si algo me hace a mí más segura de esta palabra, cuando la historia y la Biblia se conectan, eso a mí me fascina, porque digo, wow, mi fe tiene fundamento. Mi fe está basada en la resurrección de mi Señor Jesucristo, primeramente. Y segundo, de ahí creo todo lo que el Señor Jesús dice. Sigamos. Vamos al versículo 24. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Amén. Qué feo lo que está diciendo aquí la Escritura. Ustedes saben de que supuestamente toda esta cuestión de lo que es la idolatría, toda esta cuestión de lo que... Déjenme leer lo que tengo primero acá y después hablo en cuanto, a esta cuestión de la idolatría, ¿ok? Dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, no tienen esta doctrina y no han conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás. Dice el Señor que no les pondrá otra carga, ¿ok? Al final del versículo, no, hermano. Ok, me comí una parte del 23 donde dice, y a sus hijos herirá de muerte, sobre las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno le va a dar según sean vuestras obras, ¿verdad? Ok, ahora sí, de los que no conocen las profundidades de Satanás, os digo que no les impondrá otra carga. Ay, hermanos, déjenme un segundito que todo esto me desubicó. Ay, santo Dios. Déjenme un segundito. Poderoso Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ok, hoy sí, vamos. Dice que estos que no han conocido las profundidades de Satanás, yo os digo, no os pondré otra carga. Interesante, ¿ok? El Señor es bien específico cuando habla de aquellos que no conocen la obra de Satanás. Yo no conozco la obra de Satanás porque sí, aunque yo estuve en el mundo, aunque yo, mientras no conocía al Señor, hice lo malo, estaba muerta en mis delitos y pecados. Realmente yo no estuve nunca ni en una cuestión de ocultismo, nunca estuve ni en una condición de brujería seria, nunca estuve en una cuestión de idolatría en donde se hacen cosas rituales y todo eso. Gracias a Dios nunca estuve en eso, ¿ok? Ahora, mientras todos estamos sin Cristo, por favor, ¿puedes hacer eso después? Mientras todos estamos sin Cristo, escuchemos, hermano, mientras todos estamos sin Cristo, ya es suficiente, estamos perdidos. Es suficiente estar sin Cristo. Estamos condenados, estamos apartados de Dios, somos enemigos de Dios, no tenemos acceso a Él. O sea, sin Cristo estamos mal. Pero ya no se diga estar sin Cristo y todavía estar en cuestiones o de brujería o en cuestiones de idolatría, en cuestiones de ocultismo, en cuestiones de una desviación del pecado horrible. Ya no se diga en fornicación, como lo está hablando aquí. Escuchemos, porque estos que estaban haciendo todas estas cosas, tanto Jezabel como las que estaban con ella, escúcheme, tanto Jezabel como las que estaban con ellas, estaban pisando las profundidades de Satanás. ¿Entiende eso? Cuando usted diga, dando los pasos que Satanás quería que dieran. Déjeme decirle algo. Mientras Adán y Eva estaban en el Edén, todo estaba bien, todo estaba conforme a los propósitos de Dios. Una vez ellos fallan, una vez ellos pecan, una vez el pecado entra, la transgresión entra, ellos son apartados de Dios. Dios los separa, Dios los saca del Edén y su espíritu, como dice la palabra, está muerto. Ahora, ya no se diga solo el hecho de estar muerto, sino que estar unido a un espíritu inmundo de un ídolo, de un Dios. Miren lo que hizo Acab.
Acab hizo lo malo, dice. Acab estaba en todo lo malo, pero Acab se arrepintió. A Dios solo le basta que nosotros nos arrepintamos para cambiar, escuche, para cambiar nuestra condición. Pero estos que habían conocido las profundidades de Satanás se gozaban. Escuche algo que le voy a decir. Usted sabe que el diablo es un imitador y el diablo todo lo que Dios tiene preparado también quiere. Oiga bien, el diablo todo lo que tiene Dios preparado, el diablo también lo quiere para él. Él quiere adoración para él. Él quiere ser exaltado. Él quiere ser seguido. O sea, que muchos lo sigan. Y también él tiene premios para los que lo siguen. Sí, mis hermanos. Tiene premios para los que lo siguen. Y pero los premios son temporales, porque son para mientras están vivos o están en este lugar. Pero una vez la persona muere o la persona duerme, su lugar va a ser otro. Y su lugar no va a ser comodidad. Y su lugar no va a ser victorioso. Y su lugar no va a ser la gloria. Su lugar va a ser el infierno. Su recompensa va a ser el castigo de Dios. Amén. Y es lo que la gente no entiende y no sabe. Y es lo que la gente no cree. La gente piensa que la fiesta es en este lugar y fuera de este lugar no hay nada. Pues se equivocan. Se equivocan por lo que dice la Escritura. Y bien claro, miren hermanos, hay mucha gente que dice, no, ¿cuál infierno? El infierno lo estamos viviendo en esta tierra. Viera que no. Viera que no, este no es ningún infierno, a como va a estar allá el otro infierno. Amén. Interesante, ¿verdad? Interesante lo que dice la palabra. ¿Ok? Y por eso la palabra está diciendo que yo tengo que creer. Yo tengo que conocer, porque Dios me va a hablar de lo bueno y también me va a hablar de lo malo. Claro, Dios no te va a llevar a las profundidades de lo malo, pero te va a decir que hay un enemigo de tu salvación, que hay uno que también quiere que le adores. Y aquel que dice que vas a adorar y que vas a seguir, aquel te va a llevar para el fuego de condenación. Y bien claro te dice la palabra que si no le sigues a él, óyeme bien, dice que el hacha está puesta al pie del árbol para ser cortado y tirado al fuego. Ahora, el Señor te va a responder por su palabra. Y cuando yo conozco la palabra, que es la verdad, yo voy a descubrir la tiniebla que hay en mi mente, la oscuridad que hay en mi entendimiento y voy a ver la verdad de Dios. Amén. Es por medio de la palabra. Cuando yo conozco la verdad, voy a temer a Dios y a creerle a Dios. Pero yo no, mientras no conozco la palabra, mientras no conozco lo que dice la Escritura, yo voy a fallarle al Señor en todo momento. Porque me voy a envolver en los placeres de la vida, porque me voy a envolver en las cosas de este mundo y porque me va a importar un poco lo que Dios diga en su palabra. ¿Ok? Para encontrar a Dios, yo no solo necesito saber que hay un Dios, yo tengo que entrar a un conocimiento con Dios. Y como yo entro en ese conocimiento con Dios es por medio de su palabra. ¿Ok? El conocimiento me hace entender, el conocimiento alumbra mis ojos y me hace conocer a ese Dios desconocido. Cuando yo conozco ese Dios desconocido, que tengo una relación con Él por medio de este libro, conocer lo que dice este libro, yo voy a entrar en una intimidad con Dios y voy a poder decir lo siguiente. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando yo conozco algo, cuando entiendo, miren, en estos últimos años, pongámosle hace quizás unos 20 años, 25 años, no creas a más de 25 años, se puso de moda el mapita ese que te lleva, que lo pones en el carro. Antes se ponía en un aparato, hoy lo pones en el teléfono, en la pantalla del carro, en muchas partes. El PGS, GPS o lo que sea. Las 3 letras esas.
Hay gente que es bien exagerada, aunque sea para ir a tu casa, lo ponen. Escucha bien, cuando tú conoces al Señor, no necesitas a nadie. Dios se revela a tu vida de una manera maravillosa. El Espíritu Santo es nuestro GPS. El Espíritu Santo es mi y tu GPS. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a todas las direcciones en que tienes que ir en la palabra. Le vas a conocer lo malo, vas a conocer todo lo bueno de Dios y de lo que te tienes que apartar. La palabra te va a hablar de los ídolos, de los demonios. La palabra te va a hablar de todo. ¿Ok? Y cuando tú atesoras esa palabra en tu corazón, tú no vas a tener necesidad de ir a conocer las profundidades de Satanás. Si alguien ya las conoció, si alguien ya estuvo donde estuvo, o en algún culto satánico, o en algún culto de lo que haya sido, y ya estuvo ahí y salió de ahí, es por misericordia de Dios que salió y no necesita ir para atrás. ¿Se acuerdan? Les hablé de un hombre que se había metido tanto en cuestión de brujería que el hombre había comenzado a tomar sangre, creo que era de... Miren, hay cultos que hacen, cultos de todo. Escuche bien, hay cultos de todo. Y estas personas que participan en estos cultos practican no solo la fornicación. Yo espero que no me vaya a parar por esto. Estaba hablando palabras medias raras. Estos cultos a demonios o a baales practican la fornicación, el animalismo. Váyanse por la fornicación, por favor. La fornicación, el animalismo con criaturas pequeñas. No solo la actividad íntima, sino que también, mire, y no solo eso, sino que también los toman sangre. Esto que hacen en estas profundidades es horrible. Es horrible. Ahora, a Dios tú no le vas a hacer eso. Dios hizo un solo sacrificio y con ese sacrificio bastó para que toda la humanidad fuera perdonada a través de ese sacrificio. Pero este diablo mentiroso quiere que muchos más y más y más le adoren constantemente en todo lo que es perversión y profundidades horribles que no te puedo mencionar acá. Y que no necesito mencionar acá. Hermanos, yo no sé, pero estamos viviendo un mundo tremendamente horrible en cuanto a pecado, en cuanto a podredumbre, en cuanto a que ya no hay aprecio por la vida de ninguna edad, ni de edad de meses, ni a un anciano. La vida del ser humano no vale nada, no vale nada. Aquella vida que Dios creó, esta es la vida que Dios creó, ya no vale nada. Ahora, Dios, por medio de su palabra, te va a hacer entender el amor, la pasión. No estoy hablando de pasión entre mujer y hombre, la pasión por las cosas de Él, la paciencia, ¿ok? Tendría mucho más, pero no quiero decir, no voy a decir que por eso me estén... La ignorancia, escuche bien, el que tú no conozcas a Dios, tenía un versículo para esto, el que tú no conozcas a Dios y te mueras sin el conocimiento de Dios, no quiere decir que Dios te lo va a dejar pasar así por alto. No quiere decir eso. Porque Dios que ve, o el Señor Jesucristo que ve con sus ojos de llama de fuego, Él va a conocer toda tu vida y toda tu condición y por qué no lo hiciste, y Él lo sabe todo. Aquí no hay justificación. Ay, Señor, es que yo vivía en un lugar muy lejos y no podía ir a la iglesia. No, eso no es justificación. Ay, Señor, es que yo no, tampoco. No hay justificación. Porque todas las cosas, escucha, todas las cosas Él lo sabe. Qué tremendo que aquí en esta carta a Tiatira, Él dice que están los que se acuestan con esta mujer, los que profetizan, pero hay unos, dice, que no conocen las profundidades de Satanás. Hay unos que retienen su doctrina.
Hay unos que sí están cumpliéndole al Señor. Dios sabe quién le cumple y Dios sabe quién no le cumple. ¿Podrá alguien engañar a Dios, hermano? Pregunta, ¿podrá alguien engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Dios sabe cuánto tú tienes obras en Él. Dios sabe cuánto tú le amas. Dios sabe cuánto tú tienes fe. Sabe cuánto le sirves. Sabes cuál es tu paciencia. Y Dios sabe si el primer amor que está en ti ha crecido o ha disminuido. Amén. Dios lo sabe. Por eso tenemos que entender. Conoce la palabra. Cuando tú conozcas la palabra, ningún pastor, ningún maestro, ningún profeta, ningún mal llamado profeta, nadie te va a confundir. Porque tú vas a conocer lo que dice su palabra, porque tú vas a estar sabido. No sé si dije bien esa palabra, esa expresión, sabido. Me gusta este versículo, 2 de Corintios 4:6, y se lo voy a leer. 2 de Corintios 4:6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando tú conoces a Jesús, estás conociendo al Dios de la gloria. Cuando tú conoces lo que dice Jesús, lo que hizo Jesús, lo que vivió Jesús, la revelación de Jesús en tu vida, te muestra la gloria de Dios en el conocimiento de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice Santiago 4:17. Así es que no digamos, oh, no, es que yo no sabía. Oh, no, es que yo, saben, a mí me cuesta memorizar la palabra. Es que, saben, es que yo no puedo porque yo comienzo a leer y me da sueño. No, hermano, esa es la tarea del diablo, que no te metas con las cosas de él. Que no sepas. No dice que la palabra, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿No dice así Juan 8:32? No dice que una vez que tú conozcas la verdad, vas a ser libre de conceptos, de ideas, de todo. Vas a vivir para el Dios de la gloria. Vas a vivir para aquel que todo es posible. Vas a vivir y Él va a hacer en ti lo que tú no puedes hacer. Yo no dependo de mi conocimiento. Yo se los he dicho, mire, yo para sentarme aquí tengo que leer mucho. No piense usted que todo lo sé. Qué bonito fuera. Quisiera yo saber y todo así. Hay gente que dice, abre la boca y el Señor te la va a llenar. No creo en eso. No creo en eso. Tú tienes que conocer la palabra. Tienes que saber la palabra. Tienes que entender y saber los misterios de Dios para poder hablar. Miren lo que dice Santiago 4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Será verdad? ¿Será verdad que al que sabe hacer lo bueno y no lo sabe, le es pecado? Yo creo que sí. Si yo sé que tengo que adorar a Dios, servirle a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y no lo hago, yo estoy pecando. Créame, yo estoy pecando. Yo estoy pecando. Si yo sé que soy hija de Dios, le tengo que servir, le tengo que amar, le tengo que atender, tengo que darle mi tiempo a mi Señor, porque es mi Señor. ¿Ustedes creen que los que andan en cosas satánicas, así por así, hacen prodigios y milagros? Porque ellos hacen prodigios y milagros. Ellos hacen prodigios y milagros. Ellos reciben cosas. ¿Ustedes que así nomás reciben milagros? No, hermanos. Reciben milagros a cambio de sacrificios. Reciben milagros a cambio de cosas. Diga, hermano, yo no sé mucho, pero he oído las cosas que dicen que hacen. Nada es gratis en esta vida. Ni la maldad es gratis en esta vida. ¿Entendemos? Nada es gratis en esta vida. La maldad, todas las profundidades donde sea, entre más profundo bajas, más pagas. Para arriba no. Para arriba no.
entre más te metes con el Señor, más amas al Señor. Entre más conoces al Señor, más te desvives por Él. ¿Tú sabes que las cosas de Dios tienen que ser en ti una pasión? ¿Sabías eso? Tienes que estar bien agarrado de Dios, sostenerte de Dios y fortalecerte en el Señor. Hermano, si no estás así, olvídate que cualquier cosa te tumba. Cualquier cosa te tumba. Y te lo digo por experiencia. He vivido diferentes etapas en el Señor. Y entre más vas, más demanda hay, pero más satisfacción hay también. Amén. Más satisfacción hay cuando le sirves porque le crees. Cuando le crees. Y te das cuenta que no hay nada mejor que vivir con el Señor. Y vivir por el Señor. Y estar en el Señor. Aunque no es fácil. No es fácil, hermano. No es fácil. Sigamos. Entonces, en este versículo 24, en la última parte del versículo, el Señor les dice, no os pondré otra carga. Interesante. El Señor vio que estos tienen, otra vez, tienen obra, tienen amor, tienen fe, tienen servicio, tienen paciencia y que han crecido en sus obras porque son mayores que las primeras. Y entonces les dice, ustedes, los que no han conocido las profundidades de Satanás, oigan bien, no les voy a poner una carga más. Vamos a 1 Corintios 10:13. Amén. Mire lo que dice aquí el Señor a los Corintios. 1 Corintios 10:13. Ay, Dios mío, que no me vaya a aparecer otra vez ¿cómo se llama? Ay, el rompecabezas ese. Mire, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor les dijo, ustedes han guardado, ustedes han crecido en medio de esta edad oscura, ustedes en este tiempo negro, en este olor de aflicción han sufrido, no les voy a poner una carga más. Esto es para la iglesia de Apocalipsis, Tiatira. ¿Saben qué nos dice el Señor a ti y a mí, a nosotros? ¿Saben qué nos dice? Lo que nos dijo Pablo. Pablo nos dijo, todo lo pueden ustedes porque Cristo los fortalece. Así nos dice Pablo a nosotros. Los que estamos en la iglesia, los que estamos en esta era, los que estamos esperando el rapto, aunque miremos las cosas negras, aunque miremos todo lo que pasa, dicen, adelante, ustedes pueden porque Cristo los fortalece. Amén. Sigamos. Poderoso Dios. Hermanos, miren, dígame si no es poderosa esta palabra. Dígame si no es algo que yo tengo que creer y que vivir y que decir, sí, es verdad. Sigamos. Miren lo que dice el 25. Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Amén. Pero lo que retenéis, retenerlo hasta que yo venga. Retengan ese primer amor, retengan esa fe, retengan esa paciencia, retengan ese amor, porque eso es lo que los va a llevar hasta el final. Amén. Para la tribulación. Esta gente que murió en ese tiempo y que tenía esa fe, ese amor y que no conocía las profundidades de Satanás, si los mataron, si murieron allí, están con Cristo ahora. Porque conocían al Señor Jesús. Amén. Pero también vamos a ver otra cosa, porque eso es para el tiempo de la gran tribulación. Porque ese es un tiempo, acuérdense que estamos viendo el periodo de la iglesia aquí en la tierra y estamos viendo también lo que va a pasar en la gran tribulación. Ay, Miguel Arturo, te puedes ir con tus comentarios a otro lado porque aquí tú no cabes en este lugar. Vete a otro lado. Vete a otro lado donde hablan como tú hablas. Vete a otro lado. Donde tienen la boca sucia, allí vete a hablar. ¿Ok? Ahí váyase a hablar. Sigamos. Miren lo que dice el 26. Hermanos, miren lo que dice el versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Ellos tienen que pasar la tribulación. Estas personas, o sea, las que vivieron allá, ya estuvo, pero según la iglesia de Tiatira, que va a estar para los últimos tiempos, hermano, mire, esto es profecía bíblica, entendamos por favor. Pero las personas que pasen esa gran tribulación y que estén viviendo, digamos, en esta etapa que está hablando la profecía, el Señor como premio le va a dar, oiga bien, le va a dar para que ellos vengan y rijan las naciones como el Señor Jesucristo lo va a hacer. Amén. El Señor Jesucristo lo va a hacer y el Señor Jesucristo, permítanme, no puedo. El Señor Jesucristo, el Señor le va a dar el control de todo. Amén. El Señor le va a dar todo para que Él tenga ese dominio sobre todas las cosas. El Señor Jesucristo va a descender con su trono de gloria. Sus santos ángeles vienen con Él. Nosotros como iglesia venimos con Él. A todos los de Tiatira que venzan van a estar con el Señor para juzgar a las naciones. Interesante el premio, ¿verdad? Interesante el premio que van a recibir los que van a estar en el tiempo del fin. Amén. Así es que tenemos que creer, ¿ok? Pero cuando dice retenerlo hasta que yo venga. Y el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mira lo que dice Mateo 24:13, referente a esto también. Ay, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigamos. Entonces, Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Todos los que, si leen Mateo 24:13, se los he dicho muchas veces, eso es referente ante la gran tribulación. Amén. El tiempo, hermano. Bueno, tenemos que esperar lo que pasó. Miremos lo que dice Hebreos 4:10, incluso para este tiempo también. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Este es el tiempo para los que venzan. Van a tener esa esperanza, van a tener esa satisfacción que vencieron, que el Señor le dio la victoria de ser y de estar en su presencia, estar en su reposo. Amén. Vamos al 27. Dice, y la regirá, el 27, o sea, los que venzan en Tiatira van a reinar con el Señor, van a tener autoridad sobre las naciones. Entonces en el 27 dice, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. ¿Qué pasa? El Señor Jesús recibe todo de su Padre, no solo va a recibir el Señor Jesús, sino que también los que venzan hasta el final, ellos van a tener una barra de hierro, el Señor Jesucristo, y Él va a regir con tanta autoridad, con tanta poder, que el que no haga las cosas en ese tiempo aquí en el reino de los cielos, que tanta gente habla, escuchemos eso, el reino de los cielos es el reino milenial que va a haber aquí en esta tierra, nunca se refiere a la iglesia. ¿Entendieron eso? El reino de Dios es la iglesia. El reino de los cielos es donde Él va a regir con vara de hierro, y el que no haga caso le va a caer con el mazo y lo va a quebrar, porque allí no va a haber misericordia. Todo lo que va a haber en el reino de los cielos es santidad, perfección y equidad. Eso es lo que va a haber en el reino de los cielos en esta tierra durante el milenio. La iglesia y los que sobrevivan la gran tribulación vamos a reinar con Él. Entendamos esto. La iglesia, los que salgan de la gran tribulación, los judíos que salgan de la gran tribulación, vamos a reinar con el Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos en el 27. Miren lo que dice el 28. Y le daré la estrella de la mañana. Y le daré la estrella de la mañana. Es interesante
que en Apocalipsis, ¿ok? En Apocalipsis 22:16 se le llama al Señor Jesucristo la estrella de la mañana. Vamos a leerlo. Y aquí tengo que decir algo. 22:16 dice así: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, otra cosa. En la Biblia Nueva Versión Internacional, en Isaías 14, ¿ok? Escuche bien, yo se los he dicho mucho y siempre se lo voy a decir. Siempre que tenga un momento de certificarle esto, se lo voy a certificar. En la Biblia Nueva Versión Internacional y algo otras Biblias, decían ahí la cosa, pero no me puse a atarla. En la Reina Valera, Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Esto es referente al diablo, ¿ok? En la Nueva Versión Internacional le han puesto lucero de la mañana, el mismo nombre que se le da al Señor Jesús como estrella de la mañana, se lo han puesto al diablo aquí en la Nueva Versión Internacional y en algunas Biblias modernas. Cuidado con lo que lees. Esos no son errores gráficos o ortográficos. Esos no son errores que se les escabulló, que se les fue. No, son errores a propósito. ¿Ok? Así es que el que lee, como dice la palabra, entienda. Entonces, solo va a haber un lucero, porque en ese momento Él lo va a iluminar todo. Él va a ser la estrella de todos y para todos. Va a ser una luz tan resplandeciente, la estrella de la mañana. Versículo 29 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En medio de una gran tribulación. Esta no es una época negra ni una edad oscura, pero se me oscureció el TikTok, hermanos. Ay, Señor, hoy tengo que ir a reparar esta cosa. Amén. Así es que eso es lo que hay para ustedes. El lunes comenzamos el capítulo 3. Déjeme cerrar, déjeme orar ligerito. Damos las gracias al Señor por este tiempo. Bendecidos todos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu conocimiento poderoso que en Cristo Jesús tenemos. Te bendecimos, te damos las gracias y decimos amén. Amén. No se me vayan, hermanos, espérense. No, solo quiero cortar para la grabación, que hoy la persona va a tener que editar mucho. Bueno, hermanos, esto es lo que hay. Apocalipsis capítulo 2 del versículo 18 al 29. Déjeme decirle que si usted no ha conocido, yo sé que usted no ha conocido, yo sé, por fe lo digo, pero acuérdense que afuera hay una maldad horrible. Creamos lo que la palabra dice, creamos lo que el Señor dice. Hermano Siaca, bendiciones. Hermano Joe, gracias por entrar. Discúlpeme, no lo había saludado, no he saludado a nadie prácticamente. Pero hermano, gracias por los que volvieron. Gracias, mil gracias por los que volvieron, hermanos. Primero Dios, el lunes no tengo más este problema. Si hay alguna pregunta, vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta? Hermana Marlene, ¿alguna pregunta? Gracias, hermana Araceli Saldaña, para usted también un montón de bendiciones. Vayan a su iglesia. Gracias, hermana Araceli, gracias. Vayan a sus iglesias, vayan a alabar al Señor, exalten al Señor. Hermanos, ¿a qué hora? Lunes a las 10 de la mañana. Estoy de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Amén. Hora de Nueva York, hermanos. Estamos acá para bendecir y exaltar el nombre del Señor. Vayan a sus iglesias, vayan a adorar al que vive para siempre. Vayan a hacerle fiel a su Señor. Amen a su Señor. Lean la palabra, por favor. Hermanos, aférrese al que vive para siempre, al que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús, aquel que dice que con Él todo es posible. Amén. ¿No hay preguntas? Hermana Marlene Chirino, gracias. ¿No hay preguntas, hermana Marlene?
Isabel Barzón, también usted es una bendición. Mire, usted también es una bendición para mí. Usted también. Créanme que todos los que están aquí para mí son una gran bendición. Usted no sabe la bendición que ustedes son para mí. No tienen ni idea, ¿ok? Porque yo no estoy aquí para hacer dinero, yo estoy aquí para hablar de la palabra. Margarita Caldera, hermana, estoy orando por su hija Patricia, hermana. Espero que esté mejor, espero que esté bien, Pati. Amén, en el nombre del Señor, y que pronto esas diálisis no estén con ella. Amén, hermana. Bueno, ¿no hay preguntas, hermanitos? Hermana Pasita, bendiciones. ¿No hay preguntas? Vamos a ver, ¿no hay preguntas, hermanos? Wow, qué bueno que no hay preguntas. Que no hayan preguntas me dice mucho y me dice todo. Solo ahí lo dejo. No, de verdad, de verdad. Gracias, hermano. Gracias. Qué bueno. La reina del sur. La reina del sur. ¿Qué es eso, hermana? La reina del sur. Ok, miren, vamos a terminar orando al Señor. Vamos a dar gracias por todo lo bueno. Miren, vayan a sus iglesias a adorar el domingo. Lleven al Señor una ofrenda. No hablo de dinero, no. Llévenle al Señor una ofrenda especial. Lleve su vida. Presente su vida el domingo como un sacrificio vivo de adoración y de alabanza al Señor. Dígale al Señor cuánto lo ama. Dígale al Señor lo importante que Él es para usted. Dígale al Señor que usted le agradece por el sacrificio perfecto que hizo para con nosotros. Dígale al Señor cuánto le va a exaltar y a darle un sacrificio vivo de adoración y de alabanza. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En ese nombre que es sobre todo nombre, venimos delante de ti en esta hora y agradecemos, Señor. Con todo nuestro ser agradecemos lo que tú has hecho. Señor, nos has cambiado, Rey. Nuestro lamento que antes teníamos ahora es una adoración en nuestra boca. El llanto que había en nosotros ahora se ha convertido en el gozo de nuestra salvación. El saber que un día te veremos, que un día estaremos delante de tu presencia, que un día contemplaremos a aquel que nos amó, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que hizo que las cosas negras cambiaran a blanco. Poderoso Dios, cómo no adorarte, cómo no exaltarte, cómo no decirte, Señor, que te adoramos y te bendecimos de una manera gloriosa. Te adoramos como solo tú eres digno de gloria, honra y alabanza. Señor, permite que cada día guardemos los dichos de tu boca, que los guardemos en nuestro corazón para no pecar contra ti, mi amado Dios, para caminar, Señor, como tú quieres que caminemos. Poderoso Rey, enséñanos la luz que es tu palabra, que alumbra nuestros pies para no tropezar, poderoso Rey. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a los que tienen necesidades en sus familias, necesidades de salud, necesidades en sus finanzas, necesidades en sus documentos, necesidades, Señor mío, cualquiera que sea su condición anímica. Pedimos, poderoso Dios, y lo creemos en el nombre poderoso de aquel que todo lo puede, Cristo Jesús, y decimos amén, amén y amén, glorioso Dios. Amén, mis hermanos, la paz de Cristo me los acompañe. Nos vemos el lunes a las 10 de la mañana. Cuídense mucho, los amo en el amor de Cristo y que sean grandemente bendecidos. Hermana Jimena, estoy orando por lo que usted pidió, ¿ok? Bendiciones, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, a todos, a toditos. La paz de Cristo me los acompañe y nos vemos el lunes. Poderoso Dios. Amén.